Bueno, y con eso damos por terminado árboles y vamos a arrancar con el tipo conjuntos, con el capítulo, si no recuerdo mal, 4, que es conjuntos. Bueno, conjuntos. Un conjunto es una colección de miembros o elementos de un conjunto universal. Si hablamos de conjuntos de enteros, el conjunto universal son los enteros. Y un conjunto en particular puede ser 2, 3, 4, 5. Siempre que cuando uno habla de conjunto hay que tener en cuenta el contexto, cuál es el conjunto universal. Cuando vamos a lo informático, típicamente el conjunto universal es el tipo que usamos. Va a haber un set de int, bueno, el tipo universal sería el tipo int. Si hago un set de double, el tipo universal sería el double. Si hago un set de pares, el tipo universal serían los pares de enteros. Lo primero que tenemos que decir es que en un conjunto no puede haber elementos repetidos. En todos los contenedores que vimos hasta ahora, en una lista puede haber 3 7. En un conjunto tiene que haber un solo, si está el 7, tiene que estar una sola vez. No puede haber elementos repetidos. Si bien para definir el tipo de conjunto, los conjuntos, solo hace falta tener el concepto de igualdad, o mejor dicho, desigualdad, porque todos los elementos tienen que estar desiguales entre sí, vamos a ver que por cómo son las representaciones eficientes de conjuntos, conviene tener definido una relación de orden entre ellos. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es una relación de orden estricta, que vamos a representar por el operador menor. Para los tipos básicos ya sabemos cómo son. Para enteros, dobles, todos los tipos numéricos, enteros, dobles, float, char, byte, todos, bueno, ya viene el operador menor. Para strings viene, ya lo discutimos una vez, es el orden lexicográfico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero definir mis propios tipos? Un tipo, un struct que tiene un double, un int y un string. ¿Cómo hago para definir una relación de orden para eso? Tengo dos objetos de esa clase, de ese conjunto universal, y tengo que determinar si A es menor que B o B es mayor que A o si son iguales. ¿Cómo hago? ¿Puedo hacer cualquier cosa? Tiene que ser un predicado. Es un predicado binario booleano. Das dos objetos, me dice si A y B, me dice si A es menor que B. O sea que típicamente vamos a tener un bool. Cuando lo hagamos templatizado, el tipo, la asignatura de los predicados, de las relaciones de orden, van a ser un predicado binario booleano. Bool f de tx, ti. Tengo dos objetos x e y del conjunto universal, tengo que retornar, esto me tiene que retornar si x es menor que y. Si x es menor que y, me tiene que retornar verdadero. Si no es menor, o sea, si es igual o y es mayor o igual que x, me tiene que retornar falso. Bueno, ¿pero qué? ¿Puedo hacer cualquier cosa? ¿Qué condiciones tiene que satisfacer eso? Bueno. Pensemos, por ejemplo, bueno, ya dijimos, para los tipos numéricos básicos, no hay problema, ya viene y es fácil de entender. Para los alfabéticos tenemos el orden lexicográfico. Pero, por ejemplo, para pares, tengo pares de enteros. ¿Cómo puedo comparar dos pares de enteros? Tengo el par 2, 3 y el par 5, 6. Bueno, como cada una de las elementos correspondientes son pares de enteros, tengo un primer entero y un segundo entero. Como el primero entero de este, que es 2, es menor que el primero de este, y el segundo de la izquierda es menor que el segundo de la derecha, 3 menor que 6, bueno, acá es casi obvio que vamos a decir que es menor, que este par es menor que este. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, 2, 3, 5, 1? Las primeras componentes es menor, pero las segundas componentes están al revés, es mayor. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero, ¿qué tienen que satisfacer las relaciones de orden? Bueno, una relación de orden, un operador
menor es una relación de orden en el conjunto C, sí. Primero, es transitiva, o sea, si A menor que B y B menor que C, tiene que satisfacer que A es menor que C. Y dados dos elementos cualquiera del conjunto universal C, solo una y solo una de estas tres posibilidades tiene que ser verdadera. O A es menor que B, o B es menor que A, o en caso contrario, A igual a B. Entonces, a ver, ¿cómo me puedo definir relaciones binarias? Tengo pares de enteros. Bueno, yo podría definir AB es menor que CD si, por ejemplo, la suma de sus componentes son menores. O sea, si la suma de los componentes de la izquierda es menor que la suma de las componentes de la derecha. A más B menor que C más D. ¿Está? ¿Estaría bien eso? ¿Será una relación de orden? Bueno, la transitividad es trivial, ¿no es cierto? Si tengo tres pares, A, B, C, D y E, F, bueno, si este es menor que este, quiere decir que A más B es menor que C más D. Y si este es menor que este, quiere decir que C más D es menor que E más F. Por lo tanto, A más B es menor que E más F y por lo tanto este par es menor que este. O sea que esa relación de orden satisface transitividad. Bien. La pregunta es ahora si satisface esta condición. La condición de, creo que se le llama antisimetría. Bueno. Fíjense, por ejemplo, en este caso no la satisface. Esta relación que dijimos, la suma, comparar la suma, no lo satisface. ¿Por qué? Fíjense, los pares 2, 3 y 1, 4, si hago, a ver, ¿es verdad que 2, 3 es menor que 1, 4? Bueno, la suma de acá me da 5, la suma de acá me da 5, no es verdad. Tampoco, obviamente, es verdad que 1, 4 es menor que 2, 3. Y tampoco los pares son iguales. Entonces, ninguna de estas tres afirmaciones es verdadera. ¿Está? Y por lo tanto no es una relación de orden. ¿Estamos? Entonces, no cualquier relación, no cualquier predicado binario es una relación de orden. ¿Está? Bueno, una cosita. Notemos que, una nota al margen, uno podría preguntarse, acá estamos concentrados en el operador menor. Uno podría preguntarse, bueno, el operador menor igual y el mayor igual. Bueno, cuando si uno tiene uno de los cuatro, hay cuatro operadores de comparación de orden, digamos, ¿no? Menor igual, mayor igual. Bueno, cuando uno tiene uno de ellos, cualquiera de los otros tres se puede obtener a partir de ese. ¿Estamos? Por eso por lo general se concentra en uno solo. Si uno tiene el operador menor, bueno, por empezar, A es mayor que B, si solo si B es menor que A. A es menor o igual que B, si solo si no es verdad que B es menor que A. Y A es igual a B, por lo que dijimos recién, A es igual a B, si solo si ni B es menor que A, ni A es menor que B. O sea que teniendo el operador menor, ya tengo los otros tres de relación de orden y la igualdad y la desigualdad. Cualquiera de estos cuatro, menor igual, mayor igual, con ese ya tengo todos los otros. Bien, y entonces, volviendo a pares de enteros, lo que podemos es decir, primero comparemos las primeras componentes. Si las primeras componentes, si A es menor que C, pensemos, esto es inspirado en el orden lexicográfico para strings. Cuando yo tengo dos caracteres,
pensemos a los pares de enteros como si fueran strings de 2 caracteres. Si yo tengo que comparar AB con ZQ, bueno, como A, primero miro los primeros, como que tienen más importancia los primeros caracteres, después el segundo carácter y después el tercer carácter, etc., ¿no? Entonces, primero comparo el primer carácter, veo que A es menor que Z y ya está, no me importa el resto. Ya digo que este string es menor que este. ¿Está? Decimos lo que son strings. Si el primer carácter es igual, por ejemplo AZ y AT, bueno, comparo el primero, son iguales, voy y miro lo segundo. ¿Está? Y entonces acá ya veo que ese string es mayor que este. Entonces, la moraleja sería poner, si tengo varios elementos, en este caso pares de enteros, primero comparar el primer par, las primeras componentes. Si son distintas, ya sé cuál es menor o cuál es mayor. Y si son iguales, voy y comparo la siguiente componente. Y así si tuviera muchas componentes. ¿Está? Y después, cuando tengo estructuras que pueden ser de diferente longitud, voy avanzando. Si una se me termina y la otra es igual pero más larga, bueno, es menor la que es más corta. ¿Está? Como con los strings. ¿Está? O sea, qué sé yo, cara y caravana. Bueno, voy comparando, se me termina esta y la otra sigue, bueno, es menor. ¿Está? Entonces, ¿por qué no, en vez de comparar cada par uno por uno, no concatenar de todos los elementos y comparar como si fuera un solo elemento? ¿Con los enteros? Sí. ¿Vos decís concatenarlos a nivel de bytes? Vos tenés 1 al 9 en el primer par y tenés 2, 7 en el segundo. En vez de 1 es menor que 2, 9 es menor que 7, es mayor que 7, directamente haces 19 y 27 y te da que el 25 es mayor. Bueno, comparar haciendo operaciones de entero, porque en ese caso informáticamente cada uno sería un entero. Vos decís, habría que, a ver, vos porque estás pensando en dígitos chiquitos, digamos, pero si fueran enteros, hablando enteros de 4 bytes, esos 4 bytes podrían estar llenos, vos podrías tener un entero de 4 bytes que es del orden de los 1.000 millones, 4.000 millones, y otro de otros 4.000 millones. Si lo concatenás no te entra en un entero. ¿Se entiende? Si fueran, sabés que los enteros esos van a ser pequeños, podrías hacerlo. ¿Está? O sea, pero ahí el problema no es a nivel lógico, sino a nivel de memoria, digamos. Sí, a ver, con esto lo que queremos ir es a que en general, acá porque son 2 enteros, pero hasta podrían ser cosas diferentes. Vos podrías tener acá una estructura con un double, un int. Lo importante es asignarle un orden a eso, decir, primero voy a mirar tal, el doble, después el int, después el string, después etcétera. Y los voy comparando así. Primero comparo las primeras componentes, después la segunda y así. ¿En qué orden los pones? Bueno, si es a efectos de tener una relación de orden, no importa, cualquiera de los órdenes da igual. ¿Está? A veces vos querés la relación de orden, no porque tiene un uso práctico, no los vas a comparar, sino que simplemente por ejemplo, para meterlos en un conjunto y ubicarlos de forma eficiente. Por ejemplo, ya lo vimos con búsqueda binaria. Si vos querés poner en una correspondencia y los metés en un vector, lo ordenás y después podés hacer búsqueda binaria. ¿Está? Bueno, para eso necesitas una relación de orden. Entonces, por eso a veces, si bien la relación de orden puede ser un poco caprichosa, ¿por qué comparas primero el doble y no el int? ¿Por qué la primera componente y no la segunda componente? ¿Está? Bien.
Bueno, entonces como les decía, ¿no? Acá típicamente tengo una clase A que tiene un int J, un double Z, un string S. Bueno, ¿cómo me puedo escribir una relación de orden para eso? Bueno, entonces tengo que hacer dentro de la clase A, me defino bool operator menor a está un poquitito bien. Tengo bool operator a, entonces tengo que comparar asterisco dis con a. Tengo que decir si asterisco dis es menor que a, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que retornar este predicado booleano. Acuérdense que estoy dentro, es un miembro de la clase, por lo tanto me van a pasar, tengo un objeto que es el asterisco dis. Entonces, ¿qué hago? Dije, bueno, si los comparo en este orden, primero comparo los j. Comparo el j de asterisco dis con el j de a. Comparo el j de asterisco dis con el j de a. Dis tiene su a, su z y su s, y a tiene su z, perdón, su j, su z y su s. Bueno, entonces primero comparo los j, serían las primeras componentes. Primero comparo los j, si son diferentes ya retorno j, la comparación de j de los enteros. Si no son diferentes, si son iguales, voy y comparo los z. Y si siguen siendo iguales, comparo los s. ¿Estamos? Piénsenlo este código, un poquito hay que pensarlo. Este orden que yo puse acá, primero los j, después los z y después los s, bueno, en realidad puede ser cualquiera, podría haber comparado primero los s, después los z y después los j, lo que sí que hay comparando los tres. Cuando llego acá, si son los tres iguales, acá me va a dar que no es distinto, sigo al siguiente, no son distintos, sigo al siguiente, y acá finalmente va a retornar los dos son iguales, va a retornar 0 falso porque son iguales y no son menores.